Saludos. En esta clase vamos a tratar la temática de representación gráfica en una distribución de frecuencia. Iniciamos con los histogramas. Los histogramas son gráficos que indican la frecuencia de un hecho mediante una distribución de datos. Es decir, un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barra, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Se puede utilizar la frecuencia absoluta como la frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? Lo primero que debemos hacer es construir el plano cartesiano en el cuadrante número 1. Tenemos entonces, construimos el eje horizontal, el eje vertical y verificamos los valores que vamos a considerar en cada uno de los ejes. Para el eje horizontal vamos a trabajar con los límites de clase. En algunas metodologías trabajan directamente con los intervalos de clase. Eso es solamente cuando la distribución de frecuencia se ha hecho sin límites de clase. Es decir, si en una distribución de frecuencia no hay límites de clase, sino directamente los intervalos, entonces en el eje horizontal van los intervalos de clase nada más. Pero como la distribución nosotros la hemos venido trabajando con límites de clase, entonces en el eje horizontal van los límites de clase. Es decir, los L sub I y los L sub S. En el eje vertical vamos a colocar todo lo que es la parte de la frecuencia absoluta. Lo primero que debemos hacer es verificar la máxima frecuencia que tenemos acá en la distribución. Verificamos y tenemos que la máxima frecuencia es 10. Entonces tenemos 6 valores cuyo valor mayor es 10. Entonces podemos trabajar el eje vertical desde el 1 hasta el 10. Una vez que hemos construido el eje completo con sus respectivos valores, procedemos a construir como tal el histograma. Entonces iniciamos. Tenemos acá que el límite inferior comienza desde el 29,5 y el límite superior inmediato es 39,5. Construimos o dibujamos un rectángulo que lo vamos a prolongar hasta el valor de la frecuencia que tenga ese intervalo de clase. Si verificamos en la tabla, ese intervalo de clase, su valor de la frecuencia es igual a 10. Entonces, construimos el rectángulo, lo prolongamos hasta la frecuencia 10. Quiere decir que hemos construido la barra que corresponde al primer intervalo de clase o al primer límite de clase. Luego, empezamos con el segundo rectángulo. En el segundo rectángulo tenemos entonces que comprende el límite de clase que va desde 39,5 hasta 49,5. Para esos límites de clase corresponde la frecuencia igual a 6 y prolongamos ese rectángulo hasta la frecuencia igual a 6 y así sucesivamente. Y ahora entonces, una vez construido cada uno de los rectángulos por cada límite de clase, tenemos entonces el histograma de frecuencia utilizado en esta distribución. Se pueden dar cuenta que abarca entonces todos los límites de clase, como pueden ver en pantalla. Seguidamente pasamos a construir el polígono de frecuencia. Para construir el polígono de frecuencia nos basamos o tomamos como base el gráfico del histograma y luego ubicamos en el eje horizontal la marca de clase o lo que nosotros conocemos como puntos medios. De manera que ubicamos el punto medio, que obviamente está en el medio de cada uno de los límites de clase, y lo ubicamos en el eje horizontal. Tenemos entonces que entre 29,5 y 39,5 nos conseguimos 34,5 y así sucesivamente colocamos todos los valores medios, que lo denominamos también marca de clase. El eje vertical es igual, es la frecuencia absoluta. Luego procedemos a construir una línea imaginaria o una línea punteada desde el centro de cada rectángulo, partiendo del valor medio o del valor de la marca clase hasta la parte superior central de cada rectángulo. Esto es con el fin de ir construyendo el polígono de frecuencia. Una vez que se ha trazado esas líneas punteadas desde el valor medio, desde el punto medio hasta la parte superior de cada rectángulo,
cada uno de esos puntos medios se van uniendo hasta obtener el polígono de frecuencia. Repito acá. Entonces tenemos que el polígono de frecuencia asociado a un histograma se dibuja uniendo los puntos medios de la base superiores de los rectángulos. Este gráfico también se llama polígono de frecuencia para datos agrupados. Continuamos con las representaciones gráficas y ahora vamos con la ojiva. La ojiva es un gráfico que muestra la curva de una función de distribución con la frecuencia acumulada. Este es un tipo de gráfico de frecuencia y también se denomina polígono de la frecuencia acumulada. Entonces tenemos que en el eje X o el eje horizontal van a estar las marcas de clase o lo que se conoce como puntos medios, y en la parte del eje vertical vamos a tener las frecuencias absolutas acumuladas, que ya tenemos hecho en la distribución de frecuencias que hemos venido manejando desde la clase 1. De manera que esas frecuencias acumuladas tenemos 10, 16, 24, 27, 34 y 35. Obviamente hacemos una representación de puntos en ese plano cartesiano, de puntos XY o pares ordenados XY, hasta completar desde el primer marca de clase en valor X y el primer valor de Y, que es 10, hasta el último valor de X, que es la marca de clase 84,5, y el valor de Y igual a 35. Una vez que tenemos puntos, procedemos a unir cada uno de esos puntos y obtenemos entonces la gráfica de la ojiva. Finalmente tenemos la representación gráfica denominada diagrama por sectores. Este diagrama por sectores, que no es más que un gráfico circular, generalmente es utilizado para variables cualitativas. Sin embargo, en lo que corresponde a una distribución de frecuencia se utiliza, pero se representa ese círculo en sectores de manera que el ángulo de cada sector sea proporcional a la frecuencia. Para ellos utilizamos una relación que nos indica que el porcentaje por 360 grados sobre 100% nos va a dar los valores de grado en que se va a dividir ese círculo para representar cada uno de los porcentajes dados. Ahora bien, aquí vamos a utilizar son los porcentajes discriminados. Como ustedes recuerdan en la clase número 1, cuando se trabajó con los porcentajes, que en esa oportunidad se trabajó con el porcentaje acumulado, se les dijo que se podía trabajar el porcentaje discriminado, indicándoles que el porcentaje acumulado era la relativa o la frecuencia relativa acumulada por el 100% y nos daba el porcentaje acumulado, y que el porcentaje discriminado era la frecuencia relativa multiplicado por el 100%. En aquella oportunidad no se calculó el porcentaje discriminado, sino el porcentaje acumulado. Aquí lo calculamos, de manera que el porcentaje discriminado nos da para la primera clase 29%, para la segunda clase 17%, para la tercera clase 23%, la cuarta clase 9%, para la quinta clase 20% y para la sexta clase 3%. Ahora bien, de acuerdo a esos porcentajes, hay que dividir ese círculo en los grados correspondientes. Utilizamos entonces la ecuación que vemos en pantalla, que nos dice que grado es igual a ese porcentaje discriminado por 360 grados sobre 100%. De manera que cuando sustituimos por 29% en la fórmula, nos indica que el grado que corresponde a la primera clase es de 104,4 grados. Y así sucesivamente, 61,2 grados, 82,8 grados, 32,4 grados, 72,0 grados y 10,8 grados. Hay varias alternativas para hacer esto. Si lo van a hacer de forma manual, después de utilizar un compás para dibujar el círculo, toman un transportador o lo que se llama un graduador o medidor de ángulo. Depende con el nombre que usted lo conozca. Lo importante es que es un medidor de ángulo. Ustedes toman desde el centro del círculo y comienzan a medir cada uno de los grados. El grado parte desde la primera frecuencia, es decir, miren
104,4 grados. Y a partir de donde termina ese grado, comienzan a medir el grado sucesivo, ¿ok? Hasta culminar el círculo completo, que son los 360 grados. Y le quedaría algo así como aparece allí en la pantalla, ¿ok? Ahora, esa es una forma de hacerlo, que es la forma manual. La otra forma es colocar el porcentaje, la columna de porcentaje en una columna en Excel, inserta gráfico circular y directamente aparece el diagrama por sectores. Y como podemos ver, entonces tenemos el diagrama por sectores con el porcentaje de la distribución de frecuencia y tenemos entonces distribuido 29, 17, 23, 9, 20 y 3%. Esa es la distribución de frecuencia representada en un diagrama por sectores. Por ahora culminamos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.